Ichagui Edwin. Hola, soy Edwin. Esto es lenguaje nativo muisca. Soy docente de filosofía del Gimnasio Moderno Castilla. A mi lado me acompañan el día de hoy Gabriel Munive, María José Vargas y Dani Narváez, estudiantes del grado 10B. El día de hoy el objetivo de este conversatorio es dialogar en torno a las lenguas nativas y sobre todo una problemática que evidenciamos y es ¿por qué no se enseñan las lenguas nativas dentro de un aula de clase? Munive, cuéntanos tu perspectiva al respecto. Alin Punchay, soy Gabriel Munive y me gustaría empezar diciendo que, de acuerdo con un estudio del Foro Económico Mundial, hay aproximadamente 7.000 lenguas en el mundo y 9 se pierden cada año. Sin embargo, este dato contrasta con un estudio realizado por la UNESCO, donde se pierde uno cada 2 semanas. Esto quiere decir que más de que se pierdan unas palabras, se está perdiendo la cosmovisión y la voz de comunidades enteras. Además, esta problemática está muy marcada en Colombia, ya que de las 65 lenguas que hay, de las 65 lenguas indígenas que hay en Colombia, aproximadamente 26 están en riesgo de desaparecer, mientras que 12 están en una situación crítica. Una de las principales razones de esto es que los jóvenes prefieren aprender español debido a su, por así decirlo, utilidad práctica dentro de las grandes ciudades y se está perdiendo el conocimiento ancestral. Entonces, cuidar una lengua es mucho más que conservar una manera de comunicarse. También es proteger una cultura y por eso tenemos que reconocer la diversidad lingüística de nuestro país y cómo hace parte del patrimonio cultural que debe proteger el Estado y la sociedad. Bueno, Gabriel, interesante ese panorama que nos marcas desde un inicio, porque si eso sucede a nivel global, ¿cómo será entonces a nivel nacional en nuestro territorio colombiano? Sería interesante conocer en nuestro país cuál es la situación puntual de estas lenguas nativas. Majo, coméntanos algo. Yuipu, Anamana, Nayoy, María José Vargas Arevalo. Y pues sí, como lo comentaban, Colombia es un país tan diverso que contiene 65 lenguas indígenas, 2 criollas y una lengua román, que es la que se utiliza por parte de los gitanos. Para los pueblos indígenas y afrodescendientes no solamente es una manera de comunicarse, sino que es parte fundamental de su cultura, de su historia y de su día a día, ya que es la manera que utilizan o es el medio que utilizan para transmitir sus conocimientos ancestrales, para expresar su identidad, además de que hacen parte de su territorio y de su organización social. Pero las lenguas nativas se encuentran en un proceso de riesgo, ya que muchas personas dejan de utilizarlo por utilizar un idioma como más estándar. Exacto, más sí, como el español, que es la lengua pues mayoritaria. Y por esas razones, como por ejemplo la discriminación, la falta de políticas adecuadas, la migración a las ciudades, pues se pierde esta tradición, ¿sí? Entonces, incluso las Naciones Unidas enfatizan mediante pues una frase que dice: cuando las lenguas indígenas están amenazadas, los pueblos indígenas también lo están. Entonces, debido a esta gran problemática, se implementó algo llamado el Plan Decenal de Lenguas Nativas en Colombia, el cual fue creado para fortalecer, proteger y recuperar estas lenguas nativas del país. Tan importante fue su creación que se le invirtió casi 12 años de trabajo colaborativo, en donde se involucraron a distintas entidades gubernamentales, organizaciones compuestas por indígenas, afrodescendientes, palenqueros y raizales, con el objetivo de fortalecer el uso de estas lenguas en diferentes ámbitos como tradicionales, culturales y educativos, y garantizar la participación colectiva de los grupos étnicos, que esto aseguraría que una política pública podría proteger la diversidad etnolingüística, la cual estaría beneficiando a casi 115 pueblos indígenas y más de 2 millones de colombianos. Interesante, María José, porque Gabriel nos hacía un panorama global de lo que significan las lenguas nativas en varios sectores y en varias poblaciones. Pero si evidenciamos lo que tú nos comentas a nivel nacional, la situación no es que mejore mucho. Y me gusta esa frase que cita a las Naciones Unidas, que cuando una lengua se pierde, no solo se está perdiendo la palabra, la oratoria de estas comunidades, sino también se está perdiendo su identidad. Eso quiere decir algo muy importante, que las lenguas nativas son más allá de vocablos, dialectos y expresiones, la cosmovisión propia de una nación y un territorio indígena. Dani, no sé si nos puedas hablar un poco, porque hoy hablar
sobre que las comunidades indígenas tienen una conexión muy especial con su territorio. ¿Podrías ampliarnos esta información? Okay. May, efectivamente, como lo comentaba el profe, muchas comunidades indígenas se sienten conectadas con su territorio, más bien con la naturaleza. Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas de aquí de Colombia no tienen una palabra exacta para definir naturaleza como tal, porque no sienten que es algo aparte de ellos, sino más bien como de su ser. Por ejemplo, en la comunidad de Huitoto, al bosque lo llaman Imeji, y significa la casa de los hombres, los animales y los espíritus. Entonces, esto demuestra que las lenguas solo no sirven para comunicarnos, sino más bien como para preservar esa conexión con nuestro territorio, nuestras tradiciones e incluso con la naturaleza. Entonces, cuando una palabra o una lengua desaparece, no solo desaparece en sí la forma de comunicarse de estas comunidades, sino más bien la forma de sembrar, cuidar y convivir con la naturaleza y nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, cuando alguien habla en Vera, no solo está hablando de la comunidad, sino también está manteniendo viva esa conexión con la naturaleza. Por eso creo que cuidar nuestras lenguas nativas no es solo algo cultural, sino una forma de cuidar la vida misma. Precisamente, Dani, me llama mucho la atención esta conexión que tienen los territorios indígenas, porque muchas veces uno dice, pero estos indígenas allá selváticos, pero muchas veces los indígenas están dentro de los territorios urbanos, y eso también evidencia una problemática, y es que muchas veces las comunidades indígenas no llegaron a la ciudad, sino que fue todo lo contrario. Las ciudades llegaron a las comunidades indígenas. Es el caso puntual de los Embera en Bogotá, es el caso de los Muiscas en Fontibón, en Bosa y en Usme, y esto está generando un prácticamente sincretismo cultural en donde los indígenas se deben adaptar a las condiciones urbanísticas, pero también nosotros nos tendríamos que adaptar a ello. Pero lo vemos todo lo contrario. Y ahí me surge una pregunta, Majo, no sé si me puedas ayudar, y es, ¿qué lenguas o qué expresiones podríamos utilizar en el diario vivir en un aula de clase? Pues claro, hay palabras como más simples para poner en práctica estas lenguas dentro de espacios como los educativos, como por ejemplo ñape, que en tucano significa amigo, compañero. Está chévere, que en quechua se utiliza para referirse a algo bueno, agradable o divertido. Incluso se puede utilizar runa, que en quechua es para referirse a alguna persona o a un grupo de personas. Anashi, que en Guayunaiki significa hola o se utiliza para un tipo de saludo amistoso, y el apushi, que en Guayunaiki significa amigo o hermano. Entonces, digamos, uno puede llegar a, por ejemplo, en el ámbito educativo, llegar al aula y saludar fácilmente con Anashi apushi, ¿cómo estás? Que en español estaría pues traducido a hola amigos, ¿cómo están? Interesante, imagínate que los chicos pudiesen expresarse con las lenguas nativas dentro de una aula de clase. O sea, no el tradicional hola profe, hola amigos, o esta situación está chévere. Y mira qué chévere, uno lo dice, es una palabra del sincretismo cultural entre el español y el indígena, pero mira que tiene una connotación un poco más allá. Gabriel, no sé si quieras apuntar o ampliar esta información. ¿Cómo ves el panorama de las lenguas nativas dentro del aula de clase y qué podrías aportar? Pues más allá de solo mencionar las palabras, utilizarlas en un contexto cotidiano, como dijo Majo, que me parece una excelente idea. También podemos informar acerca de las lenguas nativas. Más allá de utilizarlas simplemente en ese contexto, podemos como dar, por así decirlo, ciertas clases o cátedras que hagan un énfasis en el origen y en el uso de estas lenguas, principalmente porque más allá de que se pierdan unas simples palabras, se está perdiendo toda una cultura y toda una forma de expresarse de ciertas comunidades, y es algo increíble que a esta problemática no se le dé tanta importancia, porque estamos perdiendo formas particulares y únicas de ver el mundo. Muchos académicos coinciden que las lenguas nativas en Colombia no es que se pierdan de su totalidad, sino que el pueblo desaparece. Y esto es algo muy desalentador si lo ponemos en el panorama del censo nacional que tenemos para el 2025, y es que prácticamente el 85% de la población indígena no sabe o no le fue transmitido en oralidad o en escrito o por cultura su lengua nativa. Es decir,
que la gran mayoría de jóvenes indígenas hoy desconocen su propio idioma. Y eso es bastante desalentador y un poco preocupante, porque si nosotros desde el aula de clase no reivindicamos y resignificamos lo que ellos nos han proporcionado desde tiempos milenarios, pues estaremos perdiendo no solo palabras, sino cultura, herencia, identidad, y algo muy importante es la cosmovisión. Eso es, filosóficamente hablando, cómo se piensan a ellos mismos y cómo se piensan en el entorno que conviven. Dani, compleméntanos esta información para poder comprender un poco más allá lo que implica que estas lenguas nativas en el aula de clase estén vivas y que también en el contexto puedan vivir. Entonces, implementar esta clase de lenguas nativas en los colegios, o más bien en el aula de clase, no solo como que preserva su lengua, sino también su tradición. Entonces, si las escuelas se enseñan desde las lenguas, no solo con contenidos, sino más bien para hacer sentir orgullosos a las personas que vienen de estas comunidades, sería un poco más como llevadero este tipo de migración que se está llevando hacia otras ciudades. Entonces, por ejemplo, el Plan Decenal de Lenguas Nativas resalta que fortalecer la educación bilingüe intercultural ayuda a los pueblos indígenas a que sigan transmitiendo su historia. Entonces, porque un niño que viene, no sé, de la Sierra Nevada de Santa Marta no podría contar en Cartagena la historia de cómo son sus tradiciones, cómo hacen sus bolsas, todo este tipo de cosas? Entonces, sería muy chévere que, por ejemplo, así como contratan profesores de inglés, contrataran un profesor en Vera para que enseñara el idioma y pues sus tradiciones también. Sería como un profesor de historia y de idiomas. Interesante, Dani, porque mira que el Plan Decenal de Lenguas Nativas en Colombia genera de alguna otra manera las herramientas y lo que debería pasar en el aula de clase y en la sociedad como tal. Pero también el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación ha implementado ciertas herramientas para poderlo ejecutar dentro de las aulas de clase. Majo, ¿nos puedes ampliar esa información? Claro que sí, pues con este tema de la búsqueda de la preservación de esas lenguas, como lo decía Dani, además de la biodiversidad, su conexión con la naturaleza y demás, se ha establecido como un mecanismo que es la educación, que dicho concepto a partir de la Constitución Política de Colombia de 1999, en el artículo 67, se dice que este es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social con el objetivo de buscar un acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y además bienes y valores de la cultura. Entonces, a partir de esto, el Estado reconoce y protege la diversidad, la riqueza cultural y las lenguas indígenas como un idioma oficial dentro de su territorio. Es por eso que también se plantea el tema de la etnoeducación, que esto es como un tipo de educación que ya se le ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad, poseen una cultura, una lengua y unas tradiciones autónomas, las cuales están ligadas tanto al ambiente como a su proceso social y cultural, además de que tienen como un debido respeto a sus creencias y tradiciones. Y como menciona abajo ahí, la etnoeducación es un componente bastante importante para pues mantener vivas las lenguas indígenas. Esto surgió de una alianza que hizo el Ministerio de Educación con la UNESCO y busca proteger y desarrollar la transmisión de conocimientos ancestrales de pueblos indígenas. Uno de los mayores ejemplos de esto es para la comunidad Inga, en la que una señora llamada Margarita Jajoy se ha encargado de seguir transmitiendo los conocimientos ancestrales que tiene este pueblo con las plantas medicinales, que es algo que tienen muy arraigado a su cultura, principalmente por el Pachamama, es que se le dice, por esa conexión tan especial que siente con la tierra. Y eso demuestra que no es solo cosa de las comunidades, sino también como de todos. O sea, todos deberíamos de saber que preservar estas lenguas, preservar estas comunidades, no solo les sirven a ellos, porque muchas veces pensamos que como yo no hablo esa lengua, eso no tiene nada que ver conmigo, pero no, es historia de nuestro país, e incluso nosotros no sabemos si Munive, por ejemplo, viene de los Embera, o yo vengo de los de la Sierra Nevada. Entonces, preservar esto y que hayan personas como la que mencionó Munive, que es la señorita Margarita Jajoy, que enseñen desde sus raíces, nos ayuda como a las demás personas que estamos como aisladas de ese tema, comprender mejor las comunidades. De hecho, muchas veces confundimos las familias lingüísticas con las lenguas nativas. Por ejemplo,
una familia lingüística dentro de Colombia es la chibcha y ella abarca desde la Sierra Nevada, como tú mencionabas, Dani, todos los pueblos del Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Eso nos incluye a nosotros aquí en este territorio. Inclusive muchos de los pueblos amazónicos comparten vocablos con estas comunidades de chibchas. Por ejemplo, en los muiscas aún se utiliza en la localidad número 7, que es la localidad Bosa, y el Bosa en lenguaje muscubún significa dos. Entonces ahí estamos diciéndole todo el tiempo a los indígenas están también presentes. Es como la invisibilización también que a veces hacemos inconsciente o conscientemente de estos vocablos que nos sirven en la vida cotidiana. Por ejemplo, el bacatá o el muicatá, porque todavía no se sigue pronunciando. Sí, ese fue uno de los legados que nos dejaron las comunidades indígenas. O el mero hecho de estigmatizar el consumo de la coca como elemento ancestral dentro de las comunidades. O las mochilas, ellos no cargan mochilas por cargarlas, tienen una simbología muy importante. Y muchas veces traducimos las lenguas como el mero acto de hablar y ya hemos conversado de que eso no es así. ¿Cuáles serían las apreciaciones finales que ustedes pueden analizar, interpretar o quizás llegar a concluir con lo que hasta el momento hemos conversado? Digamos que una de las cosas que se pueden concluir es que realmente hay bastantes personas que no tienen como un concepto favorable de las lenguas indígenas o incluso de sus propias tradiciones. Porque, digamos, alguien de la ciudad que no se ha encargado de estudiar o tratar de entender este tema puede ver la tradición de tejer como un simple pasatiempo, mientras que hay muchos pueblos indígenas que realizan esta actividad con el fin de, digamos, de relatar el paso del tiempo. Ellos transmiten eso con ese fin. Interesante, Gabriel, lo que tú propones frente al hecho de tejer, que no simple es el hilar un hilo, valga la redundancia, con respecto a una mochila. La mochila es prácticamente la tradición viva de una población. Dani, ¿qué posibles conclusiones e incluso preguntas nos podría suscitar este tipo de conversaciones? Pues que las lenguas las dejemos de mirar como una forma solo de comunicarnos, sino más bien de conectar con nuestros antepasados, nuestras tradiciones, o como lo mencionamos varias veces, con nuestro territorio. Además, también surge la pregunta el por qué no en todos los colegios de Colombia, tanto públicos como privados, se implementan este tipo de medidas de enseñar las lenguas nativas, sus tradiciones, porque sí, nuestros profesores de sociales nos enseñan cosas de estas comunidades, pero no sus lenguas, qué significan para ellos, qué son. Entonces, cómo conectar con esas raíces se nota que es bastante importante. Y no solo eso, sino que también pronunciar cada palabra en quechua, en muisca, guayunayque o nazambera es también una reafirmación de la diversidad cultural y lingüística que tiene nuestro país, porque esa es una manera de también mantener viva nuestra memoria colectiva. También es una forma de entender, como tú ya has mencionado bastantes veces, nuestro territorio y también reconectar con nuestras raíces. Decía uno de los filósofos quizás más grandes que existe o ha existido en Latinoamérica, que es el señor Boaventura Sousa dos Santos, es que hay un tipo de invisibilización y algo más importante, la violencia epistémica. La violencia epistémica es cuando borramos de alguna u otra manera el conocimiento de ciertas comunidades, de ciertas poblaciones, para hacer una hegemonía en el poder, decir como sobrepasar por algo cuando realmente ese algo es la base fundamental de esas sociedades. Es como si de alguna otra manera al borrar las palabras y al borrar su significado original estuviésemos haciendo una violencia epistémica con los indígenas de este país. Sí, porque digamos, por ejemplo, es bastante triste pensar como ya desde tiempos de la colonia española se ha tratado de, por así decirlo, silenciar a las comunidades indígenas. Bacatá, que es el nombre original de Bogotá, fue transformado en Santa Fe y Bogotá. Y todas las iglesias se construían dándole la espalda al sol para evitar que los indígenas siguieran conectándose con su propia religión. Imagínate que eso lo mismo sucede con las cuchas o las cucas, que son las mismas bohíos que se encuentran los amazónicos dentro del Amazonas. Es como, ¿por qué tengo que estar diciendo chocita o casita cuando realmente el simbolismo que requiere estos tipos de territorios son distintos? Es decir,
borrar una palabra no es simplemente borrarla de mi voz y de las voces de los indígenas, sino es borrar también una parte de su historia y su construcción. Y es que muchas veces, por ejemplo, al imponer este tipo de palabras o de acciones, no nos damos cuenta que los mismos indígenas se dejan de sentir orgullosos de su territorio o de sus tradiciones. Ya empiezan como a decir que ellos son de allá, pero no se sienten identificados. Creo que una de las tareas a nivel personal como docente es seguir indagando, seguir investigando y de alguna otra manera que las lenguas nativas no se queden simplemente en el discurso, sino también pueda ser en la ejecución, que en las aulas de clase podamos saludarlos en algún tipo de lengua nativa y que eso no simplemente sea como hablar inglés o hablar español, sino por qué nos hablamos de esta manera o qué significa ese tipo de palabras que expresamos en el aula. Majo, para terminar, tus conclusiones, aportes finales o las preguntas que se suscitan en este conversatorio. Esto que se comentó sobre el tema de las lenguas nativas en Colombia me parece un tema muy importante, como darlo a conocer al mundo para concientizar que no solamente es como un idioma más o una forma de comunicarse más, sino más como que las personas entiendan que detrás de todas estas palabras que por ejemplo en este caso que he dado a conocer, hay una historia y que esa historia hasta la actualidad nos ayuda al tema de la civilización, ¿sí? Y que tampoco hay que dejar como atrás esos conocimientos que nos han dejado las comunidades como las indígenas. En pocas palabras es la memoria viva, ¿no? Es ese escenario que nos plantea vivir, existir y estar siendo, ¿no? Algo muy sociológico, muy Falsborda, ¿no? Es como estar en ese escenario del sentipensante, estar en ese momento investigando, dialogando, conversando, pero a la vez soy consciente de que estoy en un escenario específico. Eso es muy importante, chicos, para que lo tengamos en cuenta. Para finalizar, Itcua, Dani, Itcua, Majo, Itcua, Gabriel, y a todos ustedes que nos escuchan y nos observan dentro de este espacio. Es muy importante, las lenguas nativas son nuestro legado, son nuestra vida y nuestra historia. Si olvidamos una palabra, no olvidamos un vocablo, un dialecto, una expresión, olvidamos quizás a toda una comunidad indígena. Quedo agradecido y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.